Muchas personas cada vez que escuchan la palabra ley tienen una cierta resistencia, porque la palabra ley incomoda para muchos. Lo triste es que dentro del mundo cristiano hay millares que desprecian la ley de Dios. La gracia, dicen algunos, que eliminó la ley. En la cruz ya fue abolido. Ahora no necesitamos más guardar la ley de Dios ni ningún tipo de ley porque la gracia es suficiente para todo. Eso es lo que enseña la Biblia. Hoy quiero sentarme aquí para poder conversar contigo porque este es un tema muy interesante y al mismo tiempo controversial. Hay algunos que piensan que Dios tiene dos maneras de poder salvar. En el Antiguo Testamento salvó de una manera, a través de la ley, y en el Nuevo Testamento a través de la gracia. ¿Es así la salvación? ¿Cuál es la comprensión que tú tienes sobre la ley de Dios? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Y yo quiero que tú puedas tener hoy día Biblia en mano, como siempre te pido que lo hagas, porque no quiero que tú puedas escuchar los argumentos que yo te presento. Hoy oré por ti y oré por aquellas personas tan sinceras que están buscando la verdad. Pero yo no quiero aquí decir que yo tengo la verdad. La verdad tiene la palabra de Dios. Y dejemos a un lado nuestros argumentos y lo que por allí nos dijeron muchas personas. Abramos la Biblia y dejemos que la Biblia nos enseñe. ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, tenemos disposición en el corazón para aceptar tu palabra. Gracias por aquella persona que está viendo este programa a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de una red social, de YouTube. Y queremos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente. Y la verdad que vamos a comprender pueda ayudarnos a entender la grandeza de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ofrecerte para ti un curso bíblico que está disponible para todas las personas que quieren continuar estudiando la Biblia. Se trata del curso bíblico Biblia Fácil Daniel. Tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, y allí tú vas a elegir cómo estudiar este curso. Puedes pedirlo en formato físico, digital o hasta estudiarlo a través de WhatsApp. Así que ingresa a estudielabiblia.com. Hoy tenemos una linda experiencia contada por Juan Gabriel. Vamos a verla juntos. Hola a todos, mi nombre es Juan Gabriel López, soy ingeniero industrial y ahora estoy estudiando mi primer año de licenciatura en teología. Recuerdo que cuando estudié en una universidad pública, cuando estudié ingeniería en Santa Fe, Argentina, recuerdo que se vio probada mi fe en repetidas ocasiones y sobre todo se vio cuestionado el hecho de la vigencia de la ley de Dios. ¿Sí? Nosotros sabemos que la palabra de Dios, digamos, es un reflejo de lo que es Él, ¿sí? Es su carta de presentación, y Dios en la Biblia nos dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que Él vuelva, ¿sí? En palabras de Jesús. Y recuerdo que cuando estaba en los primeros días de clases, con algunos compañeros, surgió el tema de conversación acerca de el noviazgo y, bueno, las relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio también. Y recuerdo que estábamos conversando y yo manifesté que, bueno, nunca había tenido relaciones porque entendía que no era correcto, digamos, hasta que uno no contrae matrimonio, digamos, y sigue, bueno, todos los pasos bíblicos. Y recuerdo que a partir de ese día hubo un compañero o algunos compañeros que dejaron de hablarme, dejaron de relacionarme conmigo porque ellos no entendían que eso pudiera ser algo bueno, no entendían, digamos, que la ley de Dios y su voluntad sigue vigente. Y bueno, es difícil porque con la edad que por ahí uno más joven, digamos, y comienza los estudios universitarios, no le gusta tener que sufrir esa discriminación. Recuerdo que he perdido muchos compañeros, digamos, o relaciones con compañeros justamente por que la ley de Dios es algo que sin lugar a dudas tiene que estar muy presente en la vida del cristiano, y eso molesta a la gente que no cree en Dios o que no cree que la ley siga vigente. Y bueno, son sin duda ataques contra la fe que muchas veces los cristianos, que tratamos de ser sinceros, tenemos que sufrir. Pero bueno, por supuesto que sabemos que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios pasará hasta que Cristo regrese, y sabemos que su ley es algo inmutable.
Nuestra fe tiene que estar fundamentada en un escrito está, aquí en la palabra de Dios. Y hay muchas personas que cuando hablo acerca del tema de la ley me hacen dos preguntas. La primera pregunta, ¿por qué usted habla de la ley cuando no hay muchos que hablan sobre este tema? Pues yo tengo tres cortas respuestas. Número uno, porque la ley es un tema bíblico, así como es la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Y si está en la Biblia, tengo que hablar. Número dos es que si no todas las iglesias o no todos los pastores predican sobre la ley de Dios, quiere decir que esto no es un mensaje popular. Y sabes una cosa, a veces la palabra de Dios llega como un mensaje impopular para las personas. Y esto me alegra, que hay personas que con sinceridad buscan escuchar aquello que no es tocado en todas sus iglesias. Por eso vamos a hablar de este tema que es delicado, controversial para muchos, pero permitiendo que la palabra de Dios pueda encontrarnos. La tercera respuesta que yo doy para las personas es que cuando hablo de ley, lo hablo porque no existe contradicción entre ley y gracia. No hay una rivalidad, hay una armonía, porque el mismo que dio su ley es el mismo que dio su gracia. Y Dios no tiene dos formas de salvar, Dios tiene una sola manera de salvar. La salvación es solamente por fe y por gracia. En el Antiguo Testamento, la gente no se salvó por guardar la ley. Se salvó por fe y por gracia. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que odian la ley de Dios? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Yo necesito de la ley de Dios para ser salvo? ¿Realmente es un asunto de salvación? Nuevamente voy a repetir el asunto. Si está en la Biblia, es un asunto de salvación. El asunto es colocar la ley en su debido lugar, no como nuestro Salvador, porque la ley no nos salva, sino como algo que Dios nos dejó con una función específica. Y hoy quiero que puedas tomar lápiz y papel para que anotes todo lo que tú vas a escuchar hoy, porque más allá de lo que yo te pueda decir, es lo que la Biblia dice. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? La primera pregunta que hizo Jesús es, ¿guardas la ley? ¿Ya te diste cuenta de la importancia de la ley dentro del plan de salvación? Jesús no le dijo, guarda la ley para salvarte. Lo que pasa es que la ley es la evidencia de aquel que es salvo por Jesús. La causa de la salvación no es la ley, la causa de la salvación es Cristo. La evidencia de la salvación es la obediencia, porque la obediencia es un fruto de la fe. Y nosotros somos salvos por fe y por gracia. Entonces, la gracia divina que llega al ser humano no lo deja en la desgracia del pecado. La gracia te saca de la desgracia. Eso significa, la gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Y cómo me transforma? Transforma mis hábitos, mis gustos y me coloca en armonía con la voluntad de Dios, especialmente con su ley. Tú puedes decir, pastor, ¿y por qué tanto ley? Pues una razón simple. En la ley de Dios están los grandes principios que expresan el ideal de Dios para las relaciones humanas, para todo el mundo y de todas las épocas. No solamente para un tiempo. Ahí están principios y un principio tiene dos características. Número uno, no se negocia. Y número dos, no cambia. La ley no se trata de normas específicas para el pueblo judío. Se trata de principios establecidos para toda la humanidad. Muy bien, entonces ahora yo quiero que podamos juntos abrir la Biblia para este fascinante estudio sobre la ley de Dios. Y para ello, aquí quiero contarte una historia. En el año de 1895, en Ohio, un estado de Estados Unidos, habían solamente 2 autos, 1895. ¿Y sabes lo que ocurrió? Un día esos 2 autos se chocaron. Pero si solamente habían 2, claro, es que cada uno quería hacer lo que quería. Y como no había ley, cuando cada uno hace lo que quiere, por eso es que viene desgracia y sufrimiento. ¿Tú sabes que 13 millones de accidentes que ocurren por año es por infracción de ley? ¿Tú sabes que se pueden evitar 53,000 muertos por año? 53,000 muertes por año si las personas obedecieran la ley. Y si nosotros empezamos a analizar, el universo está regido por leyes. La naturaleza tiene leyes.
La casa, para que haya orden y buenas relaciones entre padre e hijos, tiene que haber leyes. Si la naturaleza tiene ley, si en la casa tiene que haber ley, no me digas que la ley es una maldición. La ley produce orden, armonía. La ley produce protección. Tú tienes leyes en casa, si no tienes deberías tener, porque aquellas leyes que son aparentes restricciones son aquellos que cuidan la vida de tu familia. ¿Cuál es una ley? No puedes llegar a la casa después de 10 horas de la noche o 9 horas de la noche, es una ley. Imagínate si tú dijeras, aquí todo el mundo hace lo que quiere. ¿Cómo sería la casa? ¿Habría armonía? Claro que no. Y ahora, si todo hay ley, hay leyes de tránsito, hay leyes universales, hay leyes en todo, viene un cristiano y dice, no, el cristiano no tiene ley. El cristiano vive sin ley. Al cristiano no le gusta la ley. ¿De dónde nació esa extraña idea? Déjame decirte dónde. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así. El dragón que representa a Satanás se llenó de ira contra la mujer. Mujer representa iglesia en profecía. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Quien odia a aquellos que guardan los mandamientos es Satanás. Y si tú me dices, yo tengo odio contra la ley y tengo odio con aquellos que hablan de la ley, ten cuidado. Puede que tengas un odio satánico. Porque es Satanás quien odia a aquellos que guardan la ley de Dios. Y odia la ley. ¿Y sabes por qué odia la ley? Porque un día él estuvo delante de la presencia de Dios y él era un ángel protector de su ley. Vamos a entender más en este estudio que Dios dio la ley para el bienestar del ser humano. La ley fue dado como un cerco protector para felicidad. Entonces hay personas que dicen, no, ya Dios quitó la ley del ser humano. Espera un momento. ¿Por qué razón se explica eso? Antes yo quiero mostrarte la base de esta ley. ¿De qué tipo de ley te estoy hablando? Éxodo 31, 18 dice así. Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. El pueblo de Israel tenía más de 600 leyes. Leyes civiles, leyes de salud, leyes de purificación, más de 600 leyes. Todas ellas escritas por Moisés, pero solo una fue escrita por el dedo de Dios. ¿Me estás entendiendo? Hay que hacer diferencia entre las leyes de Moisés para el pueblo y las leyes de Dios para la humanidad. La ley que Dios dio a Moisés no era una ley para el pueblo judío, fue dado para bienestar del ser humano, no del judío. Y fue la única ley que fue escrita por el propio dedo de Dios. Dios no encargó a nadie que pueda escribir su ley. Él mismo lo escribió. Ahora, hay muchas personas que piensan que hay un conflicto entre la ley y la gracia, porque las personas del Antiguo Testamento se salvaron por la ley y del Nuevo Testamento por la gracia. No hay conflicto. La salvación siempre fue por fe y gracia. Nadie se salvó por la ley. ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento, la gente, los israelitas, tenían fe en un sacrificio que todavía no sucedía. Y en el Nuevo Testamento, las personas tenemos fe en un sacrificio que ya sucedió. La cruz, la muerte de Jesús. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? Ahora te voy a explicar en qué consisten esos 2 pactos. Imagínate que una persona llega al cielo y dice, yo estoy aquí por guardar la ley. Y el otro dice, no, yo estoy aquí por la gracia, yo no guardé la ley. ¿Tú te imaginas que eso sería justicia divina? La salvación en toda la historia siempre fue por fe y gracia, pero la ley siempre estuvo en armonía con la gracia de Dios y siempre fue un fruto de la fe, porque la obediencia es un fruto de la fe. No existe una rivalidad. Muy bien, vamos a revisar la ley. Hay personas que dicen, no, pero esa ley fue anulada en la cruz. Y yo quiero que tú me acompañes. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, vamos a leer el versículo 3, que es el primer mandamiento. Esto es lo que Dios escribió, no aquello que Moisés escribió. Dios escribió. Dice así, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el principio de lealtad. Sé leal al Creador. No deposites tu confianza en otro Dios. Aquí está hablando de un Dios mental o un Dios escultural, que es el segundo mandamiento. Es decir,
Todo aquello que colocas en primer lugar antes que Dios se convierte en tu ídolo. Eso es idolatría y eso es condenado. Sé leal a tu Creador. Eso es lo que está diciendo. Ahora te pregunto, cuando Jesús murió en la cruz, ahora dice, no, ¿tú puedes tener otros dioses? ¿Tú crees en eso? Ah, no, tenemos que seguir sirviendo a Dios. Entonces la ley no fue anulada. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Segundo mandamiento dice, no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo en las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hay personas que dicen, no, pero ustedes también tienen imágenes. Yo quiero hacer una diferencia entre tener una imagen e inclinarse ante una imagen. Hay algunos que dicen, nosotros no adoramos imágenes, nosotros veneramos. ¿Qué cosa es venerar? Veneración tiene que ver con reverencia y reverencia tiene que ver con adoración. Yo puedo aquí tener una imagen para poder ilustrar, pero es una imagen que para mí no tiene valor. Es una imagen que puede decorar, pero yo no me inclino. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Otra cosa es hacer una escultura para que yo pueda rendirle reverencia. ¿Y qué cosa dice Dios? No harás imágenes y no te inclinarás. Está hablando directamente a la reverencia que hacemos ante ciertas imágenes. Mira lo que dice el libro de Levítico capítulo 26, versículo 1. Levítico capítulo 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ni imagen, ni escultura. ¿Y cuál es tu actitud? No te inclines a ella, porque todo esto también es considerado, ¿qué cosa? Idolatría. Hay personas que dicen, no, pero yo solamente le rindo reverencia a una imagen, a la imagen de San Pablo, porque San Pablo está intercediendo. Según de Timoteo capítulo 4, 7 y 8, Pablo no dijo, yo voy a morir y voy para el cielo. Él dijo, el Señor me dará mi corona cuando Él venga en aquel día. Él estaba seguro que va a la sepultura, porque no hay otro intercesor en el cielo que no sea Cristo. Entonces, ¿por qué tienes que hacer una escultura para inclinarte a ella? Tú puedes tener, yo tengo aquí una imagen para ilustrar, pero yo no estoy guardando reverencia a esa imagen. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Ahora, en el libro de Isaías 44 y Salmo 135 está hablando sobre lo terrible que puede ser la idolatría escultural. Mira lo que dice el versículo 16. Salmos capítulo 135 y el versículo 16. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven. ¿Tú ya has visto algunas esculturas siendo cargadas por otros? Claro, porque son obras humanas. Tienen orejas pero no oyen. No hay aliento en sus bocas. Y el 18 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en él confían. ¡Wow! Idolatría es condenado. Ahora yo te pregunto, cuando Jesús murió en la cruz, dijo, bueno, ahora sí todo el mundo puede hacer su escultura, ahora no hay ley, ahora tú puedes hacer lo que quieres. ¿Eso es lo que Jesús hizo en la cruz? No. Y si esto continúa siendo pecado, la ley entonces no fue anulada. Tercer mandamiento dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto es respeto. Respeto a Dios, reverencia a Dios. No jures en el nombre de Dios. Y otra cosa, no lleves el nombre de Dios en vano, no seas hipócrita. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y aquí viene el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué significa eso? Esto es adoración. Dios separó un día, no es capricho de una iglesia, no es de una religión, no es del judío, fue Dios quien hizo la separación. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces el sábado fue elegido por Dios para la adoración y en su ley colocó, acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque era el único mandamiento del cual la humanidad se iba a olvidar. Entonces, si los 3 primeros mandamientos continúan estando vigentes, el cuarto también está. Porque Dios no puede anular su ley por pedazos. O está toda o no está nada. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Es pecado tener otro Dios aparte de Dios? Levanta tu mano. ¿Es pecado? ¿Tú crees en eso? Felicitaciones. Y si es pecado, la ley sigue vigente. Porque ¿dónde está eso? En Éxodo capítulo 20. Tú estás entendiendo la grandeza de la ley. Ahora fíjate otra cosa. La ley nos salva. Es una demostración de amor.
del ser humano para con Dios. Y un asunto importante que tenemos que comprender es que la esencia de los 4 primeros mandamientos es adoración a Dios. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En ningún momento dijo, guarda mis mandamientos para salvarte. Es la evidencia, es el resultado de que realmente amas a Dios. Tú puedes decir, yo amo a Dios. A Dios no se ama con palabras. A Dios se ama con hechos, con acciones. Yo no puedo decir, ay Dios, te amo Dios. Hijo, ¿tú me amas? Guarda mis mandamientos. Es tu demostración de amor. Ahora, la esencia es el amor. La base de la ley es el amor. Y sigue, ¿cuál es el 6º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Respeta a tus padres. Yo te hago una pregunta. Cuando Jesús murió en la cruz, desde la muerte de Jesús, ¿ya no debemos respetar al papá y la mamá? Tú puedes decir, no, pastor, ¿pero qué está diciendo? Pero si dices que la ley fue abolida, entonces ya no sirve esto. ¿Te das cuenta lo peligroso que es decir que la ley fue anulada con la muerte de Jesús? ¿Y qué cosa dice el séptimo mandamiento? El 6º mandamiento, no matarás. Cuando Dios dice no matarás, está protegiendo tu propia vida. Entonces cuando Jesús murió en la cruz, a partir de ahí ya, como no hay ley, todo el mundo puede matar. ¿Es así? Si matar continúa siendo pecado, quiere decir que la ley de Dios continúa siendo vigente, estando en vigencia. El siguiente mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Cuántos problemas hoy se evitarían en la familia si es que hubiese pureza dentro del matrimonio? Pureza mental. No robarás, dice el 8º mandamiento. Esto está hablando de la honestidad. Si robar continúa siendo pecado, entonces la ley no fue abolida. El 9º mandamiento dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Sé veraz, no calumnies. Y el 10º mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo. Si codiciar sigue siendo pecado y hablar mal del prójimo sigue siendo pecado, entonces la ley no fue abolida en la cruz. ¿Por qué entonces tanta gente odia la ley? Porque no ha leído la ley de Dios. Solamente ha escuchado, la ley fue abolida en la cruz y punto. Pero lee. Aquí hay principios eternos de reverencia, de respeto, de adoración, de cuidado, de protección. Si el mundo obedeciera la ley, no hubiese adulterio, no hubiese robos, no hubiese corrupción. Si el mundo obedeciera la ley, el mundo sería diferente, porque el mundo desprecia la ley de Dios. Está viviendo el caos que vivimos. Y me llena de tristeza que entre el mundo cristiano se esté diciendo que ley no existe. Es decir, ¿para qué principios? Eso es lo que significa ser cristiano. Ahora viene Jesús y en Mateo 22, 36 al 40 le hacen la pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice, amarás al Señor de todo tu corazón, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguno dice, ahí está, Jesús vino, anuló la ley, porque ahora dijo, solo amor a Dios y solo amor al prójimo. Pero te olvidaste de cómo termina el versículo. El versículo no termina allí, el versículo termina diciendo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Jesús no anuló, Jesús lo que hizo es resumió. Porque los 4 primeros mandamientos representan nuestro amor a Dios. Y los 6 últimos mandamientos, nuestro amor al prójimo. ¿Ya te diste cuenta que Jesús no anuló? Apenas resumió porque dijo, de esto depende toda la ley. Y él mismo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para anular la ley y los profetas. Ley eran los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco o la Torah era considerado ley. Y allí dice, no vine para anular la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir viene allí del griego pleromai, que significa engrandecerla. Jesús no vino para anularla, vino para engrandecerla. Si tú lees Mateo capítulo 5, Jesús en lugar de anular la ley, lo engrandeció. ¿Quieres pasarte un ejemplo? Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho no adulterarás? Y Jesús dijo, pero ahora os digo, aquel que ya piensa, tiene pensamientos de infidelidad y es un adúltero. ¿Quitó Jesús la ley? No, al contrario, lo engrandeció. Y Él vino a enseñar cómo tenemos que cumplir. Versículo 18 dice, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Y hay personas que dicen, no, es que Jesús guardó la ley por ser judío. No, los líderes judíos odiaban a Jesús porque Jesús no respetaba todas las tradiciones. Jesús no vino para respetar tradiciones, vino para enseñarnos a guardar su ley. Si la ley de Dios hubiese sido tradición, Jesús tampoco lo hubiese observado. ¿Te das cuenta que esto no fue dado para el judío, sino son principios eternos? Lo que nosotros necesitamos conocer es cuál es la función de la ley. Cuando colocamos la ley en el lugar equivocado, entramos en problemas. Otra vez, somos salvos por la gracia, pero la ley no está en contra de ella. Está en armonía porque cumple funciones. ¿Cuál es la función? En primer lugar, revela la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es la expresión del carácter y del amor de Dios. La ley indica el propósito divino para la humanidad y muestra cómo es que tenemos que vivir. Número 2, la función de la ley es la base del pacto divino. Dios hizo un pacto con Israel y en el Nuevo Testamento hizo un nuevo pacto. ¿Y sabes quién es, qué cosa colocó como base? Su ley. Lo vamos a ver de aquí a poco. El pacto del Antiguo y el pacto del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la función de la ley? Es el código por el cual seremos juzgados. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Mira lo que dice Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y si tú vas para Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, menciona la ley de Dios, incluso tomando 2 mandamientos de la ley, y dice, por este código seremos juzgados. Entonces, si la ley es el código por el cual seremos juzgados, ¿de dónde sale la idea de que la ley fue anulada en la cruz? El problema es que mucha gente aún no comprendió la función de la ley. Esto no termina aquí. Tengo otras cosas importantes que mencionarte. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ahora Apocalipsis 12, 17 dice, el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer es iglesia, y se va a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El diablo no está enfurecido con todos. No. El diablo está enfurecido contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué odia tanto la ley de Dios? Porque la ley lo condenó. Un día él estaba allí en el santuario celestial, que es la morada de Dios. Y él quebró aquella ley queriendo ser igual que Dios cuando la ley dice, no tendrás otros dioses. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy hablando acerca de la importancia de la ley de Dios y cuál es su función. Mencionamos que lo peligroso es colocar a la ley en el lugar incorrecto. Y antes de ir a la pausa vimos que el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10 al 12 dice lo siguiente. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago escribió muchos años después de la resurrección de Jesús. Y él dice que el juicio será efectuado por la ley. Y para no confundirnos de qué ley está hablando, está haciendo referencia a 2 de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo y que ya vimos en Éxodo capítulo 20. ¿Ahora entiendes por qué Satanás está enfurecido contra la ley de Dios? Porque es la base incluso del juicio. Ahora fíjate, la ley garantiza la libertad del ser humano. Vivir dentro de los límites establecidos por la ley de Dios trae seguridad y libertad. La ley evita que tú puedas colocarte en el terreno del pecado, porque te coloca un límite, te dice, no, eso es pecado, no, es para protegerte. Por eso la ley no es esclavitud, es libertad. La ley trae bendiciones. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 28, ¿sabes lo que dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, porque la ley trae bendiciones. ¿Tú te imaginas cómo sería si en todo el mundo se observasen las leyes de tránsito, las leyes de casa, las leyes de la universidad, las leyes de la institución? Todo sería paz y armonía. ¿Y cómo sería el mundo si obedeciese la ley de Dios? Traería muchas bendiciones para su vida. La ley no tiene la función de salvar,
Pero la ley actúa como un espejo porque muestra la santidad de Dios y refleja nuestra maldad. Sin la ley no podríamos ver nuestra culpa y no tendríamos necesidad de arrepentimiento. Entonces la ley no salva, pero la ley es como un espejo que me hace ver mi condición, mi necesidad. Y aunque no me salva, crea en mí la necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo me voy a arrepentir de algo que yo no sé que es pecado? ¿Qué cosa señala pecado? La ley de Dios. El diablo nos ha llevado a esta generación y al mundo a vivir la mentira del libertinaje. Haz lo que quieras. Solamente tú puedes decir, yo amo a Dios, pero vive como quieras, sin ley. Tú puedes hacer lo que quieras. Eso no dice la palabra de Dios. Dice que la ley señala nuestros errores y nos dice cuál es nuestro pecado y nos lleva para Cristo. La ley nos salva, pero sin la ley nadie sabría que es pecado. Eso dice el apóstol Pablo. Abre tu Biblia, anota el texto. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no habría llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido qué es codicia si la ley me dijera, no codiciarás. ¿De qué ley está hablando? Éxodo capítulo 20. ¿Te das cuenta? Conocimiento de pecado. Hay algunos que dicen, no, pero el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Y eso significa que cuando Cristo vino a esta tierra, dio fin a la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice así, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. ¿Quiere decir que Cristo puso fin a la ley? No. Ahí es, la finalidad de la ley es llevarte a Cristo. El objetivo de la ley no es salvarte, es llevarte a Cristo. No dice que Cristo terminó, dice que la finalidad de la ley es llevarte a Cristo. Y cuando vamos al libro de Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Quién es un ayo? Un ayo era una persona encargada que tomaba de la mano a un niño para llevarlo a su maestro. Y la ley cumple esa función de poder señalarte tu error y llevarte a quien puede solucionar tu problema. Por eso es que la ley continúa en vigencia. La ley no puede ser abolida. Ahora mira, nosotros aquí todos sabemos que la iglesia es necesaria porque la iglesia nos enseña de Cristo. Sabemos que Jesús murió por nuestro pecado. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien. Y sabemos que los pecados son apuntados por la ley. Eso no es un invento, eso dice la Biblia. El apóstol Pablo ya dice, la ley apunta a los pecados. Vamos a imaginar, préstame atención, que ley no existe. Lo estoy afirmando. Entonces vamos a imaginar que ley no existe. Entonces vamos a ver si esto es necesario. Préstame atención aquí. Entonces, si no hay ley, no hay pecado, porque la ley apunta el pecado. Entonces, quitamos la ley, no hay pecado, pues. No hay culpa. ¿Para qué arrepentirse? Si no hay nadie que me diga que soy pecador. Si no hay pecado, ¿por qué Cristo murió entonces? Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, ¿para qué murió Cristo? No tiene sentido. Y es más, si es que no hay ley y Cristo no necesitó morir, la iglesia no tiene ningún valor. En absoluto. ¿Te das cuenta que cuando una persona dice no hay ley, lo que está haciendo es sacando a Cristo de su vida? ¿Está sacando la gracia de su vida? La gracia de Dios se demuestra a través de su amor en la cruz. Pero esa gracia es rechazada cada vez que nosotros también ignoramos su ley. Porque la ley es quien nos muestra nuestra condición y ella nos lleva a la gracia de Dios. Por eso es que hay armonía entre ellas dos. Y aquí coloqué una imagen. La ley nos muestra el pecado y nos condena. El evangelio nos muestra el perdón y la salvación. Entonces, salvos por el evangelio, podemos vivir en armonía con la ley. Claro, porque si estás salvo por la gracia de Dios, la gracia de Dios te coloca en armonía con la ley de Dios. Por eso es que Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, porque comprenden perfectamente cuál es el lugar que tiene la ley en la vida del ser humano. Otro asunto importante. Romanos 3:20 dice, la ley no salva, pero me muestra de que necesito salvación. Romanos 3:20 dice que el conocimiento del pecado es por la ley, lo que ya leímos también en Romanos 7:7. Es decir, la ley no es la causa de la salvación, sino la evidencia, porque la gracia que salva es la gracia que transforma y coloca tu vida en armonía con la ley de Dios.
Coloqué aquí un ejemplo muy práctico. La ley es como un examen. El examen te muestra, el examen no cura, solamente te muestra la dolencia. Así es la ley. La ley no te cura, solamente te muestra cuál es tu condición. Ahora algunas personas dicen, no, pastor, pero ahora nosotros vivimos en un nuevo pacto. A mí me encanta hablar del nuevo pacto. ¿Qué consiste el nuevo pacto? Pacto, la palabra berit en hebreo. ¿Qué significa pacto? Una alianza entre dos personas. Vamos a analizar el antiguo y el nuevo pacto, ¿te parece? Para ver si la ley ya no existe. Deuteronomio 4:13 dice, Él os anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra los 10 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos era la base de su pacto en el Antiguo Testamento. ¿Estás entendiendo? Es correcto. Ese pacto se hizo en el Sinaí. Cuando vamos a Éxodo 24:3 dice, vino Moisés, contó al pueblo las palabras de Jehová, las leyes, y el pueblo respondió, haremos todo lo que Dios ha dicho. Entonces Dios da su ley, el pueblo dice, haremos, ¿qué cosa hace? Un pacto. Muy bien, ¿cómo fue sellado ese pacto? Éxodo 24, 5 y 8 dice, Moisés tomó la sangre de animales que mataron y roció al pueblo y dice, esta sangre es del pacto, es decir, fue hecha con sangre de animales. Pero Oseas 8:1 dice que el pueblo de Israel quebró el pacto. Entonces, hasta aquí entendimos que el pacto fue dado por Dios y el pueblo a través de su ley. El pacto fue sellado con sangre, sangre de animales, pero el pueblo de Israel quebró el pacto. Y allí viene el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Judá y de Israel. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos quebraron mi pacto. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días es que daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces te pregunto, ¿cuál es la base del nuevo pacto? Sigue siendo la ley. Solo que ahora ya no más la ley escrita en tablas de piedra. La base del nuevo pacto ahora es que está escrita en el corazón. Dios escribe su ley en el corazón para que el cristiano pueda obedecer de manera natural la ley de Dios. En eso consiste el nuevo pacto. Lee lo que dice Hebreos capítulo 8:6. Dice, ahora tenemos mejor ministro. ¿Por qué? Porque ahora el mediador es Cristo. Mejores promesas porque es Cristo. Y en este pacto, dice Hebreos 8:6 al 10, en este pacto lo que haré, dice Jehová, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y cómo es sellado el nuevo pacto? El nuevo pacto es sellado con mejores promesas y un mejor sacrificio. ¿Por qué mejor sacrificio? Porque el nuevo pacto está la sangre de Cristo. Por eso es que el nuevo pacto es mejor. Pero el nuevo pacto anula la ley de ninguna manera. Lo coloca ahora en el corazón de las personas para que a través de la fe puedan obedecer de manera natural. ¿Ya te diste cuenta entonces la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿O la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? El Nuevo Pacto no anula la ley de Dios. Lo coloca en el corazón. ¿Qué hacemos entonces con esos textos del apóstol Pablo? Alguien puede decir, pastor, pero Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito aquel que no permanece en las cosas de la ley. Ah, muy bien, ese texto es muy lindo. ¿Y por qué dice Pablo esto? ¿Quiere decir que las personas que guardan la ley son malditas? No. Si el mismo Pablo dice, gracias a la ley yo conozco cuál es el pecado. Lo que está diciendo Pablo es, malditos los que dependen de la ley para salvarse. Aquellos que piensan que por obras se salvan están perdidos porque la salvación es por gracia. Pero también lo están aquellos que anulan la ley de Dios pensando que la gracia terminó con ella. ¿Cuál es el equilibrio? Soy salvo por gracia y su gracia me coloca en armonía con su ley. Maldito es aquel que quiere encontrar salvación por sus propias obras. Porque eso es la maldición de la ley. En que una persona se aleja de Cristo para justificarse por sus propias obras. Eso trae maldición. Aquí lo que Pablo está atacando no es la ley, sino el legalismo, donde habían personas que pensaban que por guardar la ley iban a salvarse, cuando la salvación es por gracia. El equilibrio correcto es, soy salvo por gracia y su gracia me transforma, porque coloca su ley en mi corazón y la fe, por medio de la fe, me torna un obediente natural.
Hay otro texto en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ah, pastor, aquí dice que nos redimió de la maldición de la ley. Claro. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. Por eso Cristo tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y Él tomó nuestra maldición muriendo en nuestro lugar. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición, porque la ley condena. ¿Qué cosa dice la ley? La paga del pecado es muerte. Pecaste, tienes que morir. Pero Cristo se coloca, Él nos libró de la maldición. ¿Eso significa que anuló la ley? No. Nos quitó la maldición que trae la ley, que era la muerte. Otra cosa, Jesús dice en Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es la evidencia del amor de Dios. Colosenses 2:14, hay muchas personas que dicen, ahí está el texto, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí dice que la ley fue clavada en la cruz. Espera un momento. ¿Qué acta de decretos? No dice ley. Tú sabes que el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes. Y sabes que las leyes más importantes que ellos tenían eran las leyes de purificación y eran las leyes de sacrificios. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, casi todo es purificado según la ley. ¿Es la ley moral o es la ley de ceremonias? La ley que fue anulada en la cruz es aquella ley que tuvo un cumplimiento con la muerte de Jesús. Es decir, todas aquellas leyes ceremoniales fueron cumplidas y fueron terminadas en la cruz. Después de la muerte de Jesús no necesitamos más sacrificar un cordero, porque Cristo es nuestro mayor sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. Entonces cuando dice Pablo, anuló el acta de decretos y lo clavó en la cruz, está hablando de la ley ceremonial. ¿Cuál es la diferencia entre los mandamientos y la ley ceremonial? Mira, ve, la ley ceremonial fue escrita por Moisés, aquí tengo los textos bíblicos, y la ley de los 10 mandamientos fue escrita por Dios mismo. La ley ceremonial fue escrita en un libro, los 10 mandamientos en tablas de piedra. La ley ceremonial fue guardada al lado del arca de la alianza y la ley de Dios fue guardada dentro del arca de la alianza. La ley ceremonial es llamada ley de ordenanzas y los 10 mandamientos es llamada ley real o ley de la libertad. Entonces, cuando vemos ley en el Nuevo Testamento, especialmente por Pablo, veamos de qué ley está hablando. Esa ley ceremonial fue clavada en la cruz, pero la ley de los 10 mandamientos son principios eternos. Juan, aquel que escribe Apocalipsis, mira lo que ve en el libro de Apocalipsis 11:19. Él escribe allí, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Después de la resurrección de Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué es importante ese texto? Porque dentro del arca, ¿qué cosa estaba? La ley de Dios. Deuteronomio 10:1-2 dice que Dios mandó a Moisés a decirle que las tablas las ponga dentro del arca. Y si el arca continúa allá en el santuario celestial, quiere decir que su ley continúa vigente. ¿Entiendes ahora? La ley no tiene la función de salvar, tiene otra función y no está en contra de la gracia divina. Ahora Apocalipsis 12:17 dice, el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, mujer es iglesia, y se va a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El diablo no está enfurecido con todos, no. El diablo está enfurecido contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué odia tanto la ley de Dios? Porque la ley lo condenó. Un día él estaba allí en el santuario celestial, que es la morada de Dios, y él quebró aquella ley queriendo ser igual que Dios, cuando la ley dice, no tendrás otros dioses. No te harás tú mismo también tu propio Dios. Pastor, tú puedes decir, entonces, ¿en qué momento el ser humano se atrevió a anular la ley de Dios? Tú sabías que en Daniel capítulo 7, versículo 25, había una profecía que en la historia habría un poder religioso que perseguiría a cristianos. Y esto lo puedes revisar en la historia, que en la Edad Media se cumplió. Número 2, que hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Si tú revisas hoy un catecismo, te vas a dar cuenta que la ley fue alterada.
Abre tu Biblia y comienza a comparar Éxodo 20 con lo que dice el Catecismo. ¿Sabes qué va a suceder? No vas a encontrar el segundo mandamiento. ¿De qué era el segundo mandamiento? No te harás esculturas. No vas a encontrar eso. No vas a encontrar el cuarto mandamiento. ¿De qué era el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado. Fue reemplazado, ¿sabes por qué? Por santificar las fiestas o guardar el domingo. No vas a encontrar que el 10º mandamiento se divide en 2 para completar 10. Fue alterada, más eso estaba en la Biblia. El ser humano tuvo ese atrevimiento. Ahora la pregunta es, ¿después de la cruz continuó la ley? Sí. ¿Por qué razón? Porque la cruz confirma la ley. Tú sabes que para Dios hubiese sido muy fácil decir, anulo la ley, yo no muero, no hay condenación. La muerte de Jesús es la mayor evidencia de que la ley continúa en vigencia, porque Él murió pagando la condenación de la ley. Y si Él murió pagando la condenación de la ley, significa que su ley no puede ser alterada. Otra cosa, la fe confirma la ley. Romanos 3:31 dice, ¿qué pues diremos? ¿Ahora porque ya estamos en la gracia anulamos la ley? No, ¿o que la fe anula la ley? No, dice, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley.